recompensa se lanzaron en el error de Balaam y murieron en la insurrección de Coré. Parece un trabalenguas y bueno, son palabras que por ahí muchos que no están habituados con la Biblia no conocen, pero voy a tratar de explicarlo rápidamente. El libro de Judas no es Judas el Iscariote, es uno de los escritores que está casi al final del Nuevo Testamento, antes del Apocalipsis, y allí en su único capítulo nos da muchas revelaciones y podemos decir que es algo escatológico que iba a suceder al fin de los tiempos. Y nosotros estamos llegando al fin de los tiempos y esto está pasando. ¿Y de qué nos habla Judas? Nos viene hablando de 3 ejemplos que no obedecieron a Dios y recibieron condenación, recibieron su castigo. Para aquellos que dicen, bueno, pero Dios es amor, yo puedo hacer lo que quiero. No, Judas dice, ojo, porque Israel, número 1, era el pueblo de Dios, escogido, elegido, pero no obedeció a Dios y Dios los castigó, los rechazó. Número 2, habla de los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron las moradas. Estos ángeles, dice, Dios no los perdonó. Ahí tenemos el segundo ejemplo. Y el tercero habla de Sodoma y Gomorra, que eran realmente ciudades que se habían volcado a la perversión, básicamente a la homosexualidad, y el Señor no pudo contra todo esto, digamos, esta corrupción, y destruyó Sodoma y Gomorra. Así que Judas viene hablando de estos 3 ejemplos, y acá el versículo que yo acabo de leer nos va a hablar del camino de Caín, del error de Balaam y de la insurrección de Coré. Yo voy a tratar de explicar rápidamente los 3 para ir al punto. Es decir, no estoy acá para explicar de qué se trata Caín, de qué se trata Balaam, de qué se trata Coré, pero estoy para dar una palabra que te sirva para hoy, para mañana, para tu tiempo presente, para tu vida espiritual, para alimentarte espiritualmente, pero necesito ir a esto. Primero voy a hablar de Caín, y no de Caín, sino del camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Caín inventó la religión. Podemos decir que Caín fue el inventor de la religión. Él dijo, voy a llegar a Dios de esta manera. Él buscó su manera de llegar a Dios. Como hoy hay muchas religiones. Cuando dicen, viste, hay muchas sectas, religiones, hoy hay diversidad, hay miles de religiones. Bueno, Caín fue el precursor, fue el inventor, fue el que inventó la religión. ¿Saben dónde está el problema? Que Caín rechazó la sangre. Todos sabían que Dios exigía que se derrame sangre en la adoración. ¿Y qué hizo? Caín no quiso. Caín quiso ofrecer productos de la tierra, una lechuguita, una fruta, las mejores, no importa, había que tener sangre en el sacrificio. Y Caín lo rechazó. Ese es el camino de Caín, el religioso, a su manera, a su medida. ¿Conocen muchos de ustedes? Yo conozco en todos los rubros, budistas, ateos, si entran en alguna categoría, dicen que no son religiosos, pero podemos decir una categoría filosófica, y también conozco cristianos que han inventado su propio evangelio. Hay en todos lados el camino de Caín. La palabra nos está hablando de este camino, de este inventor de la religión. Entonces, ¿qué hizo Caín? No presentó el sacrificio. No presentó el sacrificio que Dios requería. Esto está en Génesis capítulo 4, cualquiera puede leerlo. ¿Y cómo terminó? Mató a su hermano. Abel, su hermano, había ofrecido el sacrificio como tenía que ser. ¿Y qué sucedió? Dios se agradó de Abel. Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos habla que mató a Abel, pero no la fe. Dice conmigo, no la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, está hablando de los héroes de la fe. Incluye a Abel, dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Entonces el tema era de ofrenda. El tema era cómo yo me presentaba a Dios. Lo tenés de un lado a Caín y del otro lado a Abel. Cada uno va a presentar una ofrenda distinta. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, que la ofrenda que presentó Abel fue más aceptable que la ofrenda que presentó el otro. Fue más aceptable. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Y Dios aprobó sus ofrendas. ¿Por qué justo? Porque él, al presentar la sangre, estaba representando lo que iba a ser Cristo.
que a cada uno de nosotros nos hace justos, no por lo que somos nosotros, sino por lo que hizo Él en la cruz, amén. Entonces eso significaba, y Caín al rechazar esto, estaba rechazando el propósito de Dios. Y dice al final del versículo, aunque Abel murió hace mucho tiempo, porque Caín lo mató, porque Caín fue un homicida, porque Caín fue un asesino y mató a su hermano, dice, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Quiere decir que este asesino no pudo asesinar la fe. Primera de Juan capítulo 3 versículo 12, menciona Juan el apóstol también. Dice, no como Caín, que era del maligno. Oh, era del maligno. Es decir, era de Satanás. Era religioso, pero era de Satanás. Dice Juan, Caín era del maligno y mató a su hermano. Porque Satanás es homicida del principio. Les digo a los abortistas, Satanás es homicida del principio. Caín era del maligno, el que mata es de Satanás. Mató a su hermano. Y pregunta, primera de Juan, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Una envidia se apoderó de él, un orgullo se apoderó de él y terminó en violencia y mató a Abel, pero no pudo matar la fe de Abel. Número 2, Balaam. Judas nos habla de Balaam. Balaam a mí me llevó días de estudio cuando conocí esta historia, en el seminario, en distintos lugares. Es decir, era un verdadero profeta Balaam. Es uno de esos personajes de la Biblia que son muy turbios, como para hablar en lenguaje adolescente. A Balaam se le ofreció dinero para maldecir a Israel. Era un profeta y se le ofreció dinero. Mucho dinero, muchos presentes, fueron príncipes. Había un rey que estaba obstinado en maldecir y quería que Balaam profetizara en contra. Le dieron dinero. Se lo conoce como el hijo de la carne, como el maestro del pecado. Balaam no pudo maldecir, porque Dios le dijo, ¿cómo vas a maldecir a lo que yo bendigo? Para los que tienen miedo, pero dice, pastor, me tiraron sal, me tiraron sangre, hicieron un sacrificio. Maldición sin causa no llega. Decí conmigo, maldición sin causa no llega. Porque tenemos la bendición de Jehová sobre nuestras vidas. Porque Jesús nos bendijo con toda bendición espiritual. Y esa maldición no llega. Y no pudo. Pero en su mente siniestra, según esto está en Números 22, 24, si alguno lo quiere estudiar, no sabe toda la historia, en el libro de Números, en el Pentateuco, 22, 23 y 24. Pero segunda de Pedro va a hablar de esto. Capítulo 2, versículo 15, seguime en esta. Dice, se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Le gustaba el dinero, le gustaba la plata. Era un predicador falso a sueldo. Era un sicario de la fe que mataba por plata. ¿Y saben lo que hizo? Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Apocalipsis nos habla también de este personaje siniestro. Y dice, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Acá viene, seguime en esta. Él tenía que profetizar, pero como no pudo, se hizo maestro del mal y le enseñó, le dijo, yo no puedo destruir, pero vamos a hacer algo, vamos a tentar a los varones, buscate las mujeres más lindas, sensuales, y vamos a provocarlo al pecado sexual. Y cuando ellos forniquen, entonces Dios los va a castigar, porque la ira de Dios vendrá sobre ellos. Y les enseñó, Apocalipsis capítulo 2, 14, les enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel, les enseñó a pecar. Era un maestro que enseñaba a pecar por dinero. Ven, muchos quieren ir a iglesia donde dicen, no, si este pastor me dijo que estoy bien, le enseñó a pecar. Total, le daba el diezmo.
Total le daba dinero, total lo compraba. Les enseñó a pecar incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Pervertía y hacía dinero con el don, si es que lo tenía. Se pervertía, como muchos que se pervierten, que son predicadores, son maestros, son apóstoles, pero enseñan el pecado. Número 3, Coré. Coré era un levita, trabajaba en el tabernáculo, era del templo, era del staff, era del grupo de servicio, estaba allí entre todos los servidores. Este era Coré. Pero un día a Coré no le gustó la orden que le dio el líder espiritual. Se rebeló. No le gustó lo que le dijo Moisés. Y se levantó en rebelión. Él, sus hermanos, 250 más y otros príncipes que lo dijeron, vamos a hacer una revolución. Números capítulo 16, búscalo, allí está la historia de Coré. ¿Y qué hizo Coré? ¿Qué quiere decir la contradicción de Coré en la Reina Valera? Contradijo a Moisés. El líder espiritual dio una orden y él lo contradijo. Fueron tragados por la tierra, literalmente. Y esto no es película de ciencia ficción, no está de Steven Spielberg, esto es real, ¿eh? Se abrió la tierra y los tragó a todos. Léelo, Números capítulo 16. Dicho esto, voy a ir a las conclusiones. Caín ignora la fe, no sabe, ignora la fe. Ahora empecé a pensar toda la gente que hoy ignora la fe, que no quiere saber nada, ignora la fe. Son descendientes de Caín. Y en lugar de cuidar a su hermano, lo mata. Fíjense si esto no pasa dentro de las filas del cristianismo. Yo, que tengo que cuidar a mi hermano, lo mato, lo daño, hablo mal. Si puedo trabarle algo, le trabo. No soy de bendición. Tengo el espíritu de Caín. Lo estoy diciendo en metáfora. En lugar de cuidar a su hermano, lo mata. Sigue la religión a su manera. Hace lo que quiere. Nosotros tenemos que seguir el diseño de Dios. Tenemos que ir a la palabra para saber cómo tengo que orar, cómo tengo que adorar, cómo tengo que congregarme, cómo tengo que estudiar la palabra de Dios. Tenés que buscar la revelación, no tener un evangelio a tu medida, porque eso te va a condenar. No a tu medida. Él siguió la religión a su manera. Rechazó el sacrificio y la sangre. Y en lugar de cuidar a su hermano, lo mató. Esto es figura del odio, del orgullo, de la envidia y de la rebeldía. Judas, en un solo versículo, nos está compilando el espíritu que hoy está dominando dentro de las esferas de la religión. Odio, orgullo, envidia. Yo cuando me convertí, escuché hablar del celo espiritual. Decía, cuídate, que acá hay celo espiritual. Celo diabólico, ¿qué espiritual? No tiene nada espiritual el celo. La envidia, la rebeldía, la contradicción, se levantó en contra de la autoridad. Mata, homicidio, pervierte el don. Dios le dio un don, pero lo pervirtió. Muchos buscan dinero, sí, buscan dinero. Hay pastores chantas, hay religiosos mentirosos, hay, pero no son los verdaderos. La Biblia está en contra de ellos. Está en contra. Los que estamos en la verdad estamos en contra de ellos, de los que buscan dinero, de los que buscan fama, popularidad, aplauso, lo que sea, porque ignoran la moralidad de la cruz. Lo ignoran. Hacen la suya. Por dinero dejan que se practique la inmoralidad. Total como aporta, total como trae diezmo, total como bendice a la iglesia, total que haga lo que quiera. Por dinero dejan que se haga lo que quiera. Judas habla del andar desviado, errado. ¿Notaron la palabra? El error. Es un error. El Espíritu Santo te lleva a la verdad, te saca del error. Con su proceder te arrastra en la inmoralidad. Ese es Balaam. Muchos líderes metidos dentro de las iglesias. Dios nos libre de esos lobos vestidos de corderos que entran para destruir al rebaño, que enseñan herejías destructoras. Rebeldes que se rebelan. Y valga la redundancia,
se entrometen en lo sagrado. Él no entendió que Moisés no se puso solo, que Moisés fue atraído por el Espíritu de Dios en esa zarza que lo llamó. Y que le dijo: Moisés, el lugar donde estás es santo, quita el calzado de tus pies porque te estoy llamando. Ignoraba. Pensó que se había autotitulado. A Dios no lo conocía. Coré era levita, estaba en el tabernáculo, pero no conocía la autoridad, no conocía que fue puesto Moisés por Dios. Se entrometió, un metido. Hay muchos metidos en el liderazgo, metidos. Fuego extraño en el liderazgo. Y dijo: ¿quién es Moisés? ¿Quién es? Y se levantó y lo enfrentó y lo contradijo y levantó una rebelión, se rebeló contra la autoridad de Moisés. Por eso quiero darte una ilustración. Y es la siguiente. Si practicas un deporte y dejas los domésticos y llegas a un nivel profesional en el que tienes varias horas diarias de actividad, estamos hablando ya de un deporte que uno se dedica profesionalmente. Aprendes la técnica, la táctica, y todo lo demás. Pero si dejas de practicar ese deporte, vas a perder la capacidad. Es decir, te quedará el conocimiento, pero no pierdes el training, el entrenamiento. Vas perdiendo la capacidad. Entonces esta palabra yo la conecto con esto, con una dinámica de conducta. Es decir, ¿cuál es tu dinámica de conducta? Preguntale al que está al lado: ¿cómo te estás comportando? ¿Cuáles son tus comportamientos, tus caminos, tus pensamientos, tu sistema de creencias? ¿De dónde rayos sacaste lo que crees? ¿Estás revisando lo que crees, tu ideología, lo que te enseñaron tus abuelos, tus padres, tu religión? ¿De dónde? Y quiero decirte que esto es importante, conocer la dinámica de conducta. Porque si insistes en rechazar, en no escuchar a Dios, ¿ves el trabajo que hacemos de venir a la iglesia, no, hoy no quiero, no, hoy tengo una película, no, hoy esto, hoy tengo un cumpleaños, hoy no quiero? Insiste en rechazar a Dios. Y se alimenta sus instintos, se alimenta sus apetitos carnales. ¿Cómo va a terminar? Va a perder la capacidad de escuchar a Dios, de buscar a Dios. En otras palabras, se va a volver sordo para Dios y ciego para la bondad. Se va a cegar. Cuando nosotros vemos, por eso la palabra dice que está firme, mire que no caiga. Cuando vemos desastre, cuando vemos noticias de personas que hicieron desastre, que estaban bien, pero algo pasó y cayeron. Se volvieron sordos para Dios, ya Dios no les habla, no escuchan a Dios. Y ciego para la bondad. Serás malo. Tu corazón será malo. Como el de Caín serás malo. Como Balán serás malo. Como Coré serás rebelde. Tu corazón se volverá rebelde. Lo que Dios dice no está en tu potestad, no está en tus manos. No es tu derecho interpretarlo a tu manera. No podemos decirle a Dios: acá se va a hacer así. Y Dios te hace... ¡fua! Tenemos que entenderlo. Y quiero ir a una aplicación. Quiero hablar a tu corazón. Acá habla de tres hombres malos, pero no para apedrearlos a ellos y para gozarnos de lo que a ellos les pasó, sino para que yo aprenda cómo tiene que ser mi dinámica de conducta con estos asuntos que son serios. Si hoy tú tienes que entrar a un quirófano, más vale que sea un cirujano el que vaya a operarte. Porque si no es un cirujano, ese bisturí hará desastre en tu vida. Este versículo habla de los desastres que se hacen en el nombre de la religión, en el nombre de Dios. Este versículo habla de los Caín, de los Balán y los Coré de esta época, que traen desastres, vergüenza al Evangelio Santo de Dios, que nada tiene que ver con ellos. Nada, nada. Estos versículos, este versículo y los que rodean,
marca la opinión apóstata. Es decir, ¿cómo piensa un apóstata? La apostasía está a las puertas. Quiero decirte hoy, la apostasía está a las puertas. Ya hay Biblias LGTB no sé cuánto. Ya se están ordenando ministros homosexuales. La apostasía está a las puertas. Y este versículo marca la opinión apóstata. Muchos dicen, con la religión basta. Ya soy miembro de una iglesia. Ya tengo un certificado. Ya tengo un título de teología. Toman una religión a su manera. Pero hoy quiero decirte que están desviados. Que están en el error. Que por dinero toleran el pecado. Viven de acuerdo a la universidad de la calle. Por eso te digo, revisa lo que crees. Acá en esta noche hay muchos que están en la universidad de los descarriados. Quiero denunciar hoy, delante de Dios y del Espíritu Santo, a muchos de ustedes que están en la universidad de los descarriados. Un descarriado te está enseñando. Alguien que está desviado te está enseñando. Y vos estás tomando esa enseñanza y te estás pervirtiendo la fe. Te estás muriendo espiritualmente. Hoy quiero decirte que muchos de ustedes están en la universidad de los descarriados. Te enseña la maldad, como Balaam. Porque tiene apariencia de. Porque sale en tal lugar. Porque escribió unos libros. Universidad de los descarriados. Judas 14. Quiero decirte, no los escuches más. No los mires más. No lo obedezcas, repréndelo. Porque no son del Espíritu de Dios. Nada tienen que ver con el Espíritu de Dios. Son prototipos de chismes, de rumores. Cuando empieza, ¿viste que la iglesia no anda bien? Pero en el nombre de Jesús, cállate y sal de él. ¿Viste lo que pasó? ¿Viste? Y comienza el chismerío y comienzan los rumores y empiezan los espíritus de mentira. ¿De dónde sale eso? Del infierno, de la lengua. Prototipos de codicia y de seducción. Seducen. Te voy a dar un puesto. Te voy a apartar. ¿Saben qué? En esta iglesia hemos conocido personas que le estábamos ministrando liberación y se fueron a otra con una promesa de que lo iban a hacer obreros. Imagínense, obreros. Todavía ni siquiera han sido liberados porque persisten en sus pecados. Es decir, son liberados, pero cuando salen acá vuelven a su pecado y el demonio vuelve. Prototipos de mentira. Descarriados en lo moral y en la doctrina. Nada saben de la verdadera doctrina. Están errados, están desviados. Asumen una posición que no les fue dada por Dios. Coré. Toman el lugar. Porque alguien los envalentonó. Dijo, sí, yo tuve una visión, etcétera, etcétera. Está en pecado. Ni siquiera se convirtió. Pero toman la posición. Tienen un título. Ministran. Antes de entrar al ministerio, el Señor nos llevó a ministrar a muchos que estaban ministrando y estaban poseídos. Y nunca decimos que alguien está poseído hasta no tener contacto con el demonio, por eso lo digo. Y estaban ministrando. ¿Qué estarán ministrando? Complacen al buscador para sacar provecho. Si hoy buscador viniste para ser complacido en tus ideas y deleites, quiero decirte, este no es el lugar. Aquí hacemos la voluntad de Dios y la doctrina de Cristo. No vamos a complacer tus ideas. Estos no comunican la verdad, sino lo que ellos piensan. Promueven la psicología, la sociología, la ciencia, pero no exponen la palabra de Dios, se esconden. Se esconden detrás de estas fachadas de religión, de todos estos cursitos, de todas estas cosas. Pero quiero decirte que la verdad tiene que comenzar a fluir a través de su iglesia. Porque la palabra te transforma, la palabra te convierte. Dice el Salmo que la palabra te alumbra los ojos, te hace sabio, trae alegría al corazón y convierte el alma.
Cuando la palabra de Dios llega a tu vida es traspasada, algo sucede. Las tinieblas salen, hay un cambio de domicilio. ¿Cuál es la prueba de que sos salvo? Estás cambiando de vida, estás dejando las tinieblas, estás siendo transportado a la luz. Ese es un sello de que hay un cambio. Dejando el pecado, luchando, sí, estamos luchando, pero eso no estoy hablando de la lucha, estoy hablando de la decisión. La palabra de Dios, cuando es enviado, produce en tu corazón algo. La palabra de Dios es enviado para producir algo en tu vida. Y no es para que estés y te hagas un religioso, una religiosa más, sino para que cambies de vida. La palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. La depresión fuera, la tristeza fuera, el pecado fuera, las tinieblas fuera, el error fuera, todo lo que no es de Dios fuera. Esa es la verdad. Eso es lo que Cristo nos ha dado, la verdad. Dásela fuerte a Él, porque la palabra de Dios produce un efecto aún hoy. La verdadera. Pero quiero decirte, termino con esto. Toda obediencia disimulada te aleja de Él. No disimules obediencia. Toda obediencia disimulada te aleja de Él. Te lleva a la perdición. Lee todo Judas, es un solo capítulo. Para Judas, esta gente ya está muerta. No que va a morir, ya está muerta. No existe. Judas, el escritor, nos dice claramente que para él esta gente ya está muerta. Versículo 12 dice, 2 veces muertos, por si no te alcanzaba una. Pero hoy en esta noche hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado a la libertad. ¿Por qué sirvo y amo a Cristo? Porque soy libre, porque tomé la decisión a la libertad. Libertad es conocer la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dios hoy te exige que te conduzcas en libertad, en la verdad. Hoy esta noche el Espíritu Santo te habla, no pienses en nadie más que en vos. Hoy te está hablando, te dice, obedecé mi palabra, seguí en mi camino. Hoy hay una oposición desenfrenada a la fe. Este espíritu, el de Caín, el de Balaam, el de Coré, están luchando, están en nuestra vereda de enfrente. Hay una oposición desenfrenada a la fe. No tengo tiempo para explicar esa palabra, cómo se derrama toda esta inmundicia. Pero quiero decirte, esta palabra te protege. Esta palabra viene hoy para protegerte, para alumbrarte el camino. Dice, ¿con qué limpiarás tu camino? Con su palabra. Hoy te dice, no andes en el camino de Caín. Te dice, no caigas en el error de Balaam y nunca, como Coré, nunca te rebeles a la autoridad de Dios. Nunca, nunca. David nunca se rebeló contra Saúl, aunque Saúl estaba verdaderamente endemoniado. Dice la Biblia que un espíritu malo de parte de Dios atormentaba a Saúl, pero David lo seguía llamando diciendo, es el ungido de Dios, yo no lo voy a tocar, no lo voy a tocar, no lo voy a tocar, no le voy a hacer nada. Y el ungido lo quería matar. Saúl quería matarlo, pero él, no te rebeles, aún a la autoridad. Obviamente no te quedes ahí porque te va a cortar la cabeza. No te rebeles a la autoridad de Dios. Moisés es distinto. Se levantaron, no agradó a Dios y los fulminó a todos. Quiero decirte hoy, cuida tu fe. Y esta palabra, yo quiero que cierres tus ojos un momento. Yo quiero decirte hoy de parte de Dios, cuida tu fe. Cuida tu fe. No la pierdas por nada. Esa fe que Dios te ha dado, cuídala. Y quiero decirte hoy, cuida tu alimento espiritual. No sé cómo te estás alimentando, pero a los que son de esta iglesia, cuida tu alimento espiritual. Hoy podía sentir claramente esa palabra del Espíritu Santo que me decía, deciles que cuiden el alimento espiritual, porque los quiero bien alimentados, los quiero llenos de mi palabra, de mi sabiduría. Hoy quiero decirte en esta noche, cuida el alimento que estás recibiendo. Recibilo, comelo, que esto te transforme, que comience a haber un cambio en tu vida verdadero, genuino. Y por último, edifica tu edificio espiritual.
Hay un trabajo para hacer. Comienza esta noche. Comienza a edificar tu vida espiritual. Le estás invirtiendo mucho tiempo y muchos recursos a muchos frentes y a muchas cosas. Pero hoy el Señor te habla con esta palabra y te dice: edifica tu edificio espiritual. Porque los tiempos que vienen son difíciles. Los tiempos que vienen están plagados de mentira, de error, de apologías. Cuida tu fe, cuida tu alimento espiritual y edifica tu edificio espiritual. Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio. Por eso vale. Jesús cuida a su iglesia. El Espíritu Santo cuida a su iglesia. Y yo estoy seguro que el Señor está levantando un ejército en esta nación que se va a dedicar a este edificio espiritual. Decí conmigo: Jesús pagó el precio por mí. Decilo otra vez: Jesús pagó el precio por mí. Hay un precio que fue pagado. No fue un grupo de pastores, un grupo de fundadores de una ideología religiosa, sino que Jesús pagó el precio en la cruz. Jesús derramó su sangre para que vos y yo tengamos esta libertad, su verdad. Entonces tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, tenemos que cuidar el alimento y cuidar el edificio espiritual, cuidar la fe. Hoy el Espíritu Santo te habla claramente. Hoy, si estás cerrado, comenzá a acercarte a la verdad. ¿Cómo vas a saber? Fácilmente. El Espíritu de Dios te va a guiar a toda la verdad. La palabra es verdad. Cuando vienes a la palabra, cuando el Espíritu Santo te va a mostrar, en la iglesia vas a ser edificado, vas a recibir todo lo que vos necesitas. Cuida tu vida espiritual. Edifica tu edificio espiritual. Que no se caiga, porque Jesús pagó el precio. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios.